Matemáticas a tu alcance. Hola a todos nuestros queridos televidentes, bienvenidos a una edición más de su programa Matemáticas a tu alcance. Yo soy Abel Eduardo Casco y estamos aquí compartiendo con ustedes en este programa. Como siempre, tomamos un tema de interés, en este caso sería ecuaciones cuadráticas. Espero que usted ya esté listo con su papel y lápiz para que pueda hacer las anotaciones necesarias. Les recordamos que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Así que, sin decir más, vamos a empezar con nuestra primera sección, Matemáticas Prácticas. Bienvenidos nuevamente a su sección de Matemáticas Prácticas. Como ustedes saben, siempre tenemos un problema interesante todos los sábados en la tarde, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nos acompaña en la sección el licenciado Carlos Benavides. Él estará con nosotros participando y sugiriendo también, dando pistas para la solución del problema. Carlos, cuéntanos, ¿de qué va a tratar el problema el día de hoy? Pues un saludo a todos los que nos ven en casa. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar sobre ecuaciones cuadráticas, un tema que se da en 9º grado del tercer ciclo y que hoy vamos a desarrollar en compañía de algún estudiante. Así es, siempre desarrollamos este problema y para no extendernos más vamos a leer el problema del día de hoy. A un cartón de forma rectangular cuyo perímetro mide 42 centímetros, se le quita en cada esquina un cuadrado de 2 centímetros de lado y se construye una caja de 80 centímetros cúbicos. ¿Cuánto mide el largo del rectángulo? ¿Cuál es la dimensión de la base de la caja? El problema trata sobre una pieza de cartón que tiene forma rectangular y se dan el perímetro del cartón. Sí debemos de entender muy bien qué es el perímetro, ¿verdad? Entonces a esta pieza se le han recortado esquinas de forma cuadrada y cada lado de esos cuadrados que se recortaron miden 2 centímetros. ¿Qué es lo que se nos pide entonces en este problema, Carlos? En este problema se está solicitando calcular el largo del rectángulo inicialmente y también se nos pide calcular cuáles son las dimensiones de la caja que se forma una vez que se quitan las esquinas del rectángulo. Así es, entonces realmente el tema que nosotros queremos desarrollar en este problema son las ecuaciones cuadráticas y decimos nosotros cómo podemos utilizar ecuaciones cuadráticas en la solución del mismo. Bueno, siempre les traemos nosotros las sugerencias necesarias y desarrollamos un poco los temas que vamos a trabajar y a continuación vemos la siguiente gráfica. Ecuaciones cuadráticas. A la ecuación x cuadrado más 3x menos 88 igual a 0 se le llama ecuación cuadrática o de segundo grado. Una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado es toda ecuación que se puede escribir de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es distinto de 0. Muy bien, en esta ecuación cuadrática que se nos presenta podemos observar que una característica importante es que el exponente tiene grado 2 y el coeficiente principal que lo acompaña es diferente de 0. Esta es una situación muy interesante que hay que rescatar, ya que si el coeficiente principal no es distinto de 0, entonces sería una ecuación lineal. Así es, por eso le llamamos ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas, porque el mayor exponente que tiene la variable en esa expresión, en las expresiones de la ecuación, pues es 2. Es importante ver también que toda ecuación que se puede escribir de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0 es cuadrática, con a distinto de 0. Entonces hay ecuaciones que nos pueden aparecer escritas de diferentes maneras, pero si al final, haciendo alguna simplificación algebraica, alguna manipulación, llegamos a ese resultado, entonces esa ecuación es una ecuación cuadrática. Bueno, ya las definimos, entonces seguimos viendo qué podemos hacer con las ecuaciones cuadráticas. Ecuaciones cuadráticas. A los valores que satisfacen una ecuación cuadrática se les llama solución de esta. Así, 8 y negativo 11 son soluciones de la ecuación x cuadrado más 3x menos 88 igual a 0. Solución de una ecuación cuadrática es el conjunto de valores de la incógnita que satisface la ecuación. Una ecuación cuadrática tiene dos soluciones, pero hay casos donde no tiene, sino que solo tiene una o no tiene soluciones en los números reales. Al observar la ecuación cuadrática que se nos presentó, x cuadrado más 3x menos 8 igual a 0, es fácil observar que
8 y negativo 11 son soluciones de dicha ecuación, ya que al sustituir los valores se obtiene como resultado 0. También es importante ver los casos en los que tiene una, tiene dos o no tiene solución en los reales. Bueno, recordemos que las ecuaciones cuadráticas, en este caso, si ya vimos nosotros que la ecuación x cuadrado más 3x menos 88 igual a 0 tiene dos soluciones. Antes trabajábamos lineales, tenían una solución. Ahora en las ecuaciones cuadráticas podemos observar dos soluciones, pero hay casos en los que no hay solución en los números reales para ellas o que solo tienen una solución. Es decir, que al resolver encontramos que se repite la misma. Entonces, es importante saber eso, ¿verdad? Que el conjunto de valores que satisface la ecuación cuadrática son la solución de la misma. Bueno, vamos a ver entonces cómo podemos nosotros resolver ecuaciones cuadráticas. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de resolución de ecuaciones cuadráticas usando algunos métodos diferentes. En primer lugar tenemos usando la factorización. Presentamos el siguiente ejemplo. X cuadrado menos 2x menos 15 igual a 0. X cuadrado menos 2x menos 15 igual a 0 lo podemos resolver utilizando factorización. En este caso los factores serían x menos 5 por x más 3 y esto estaría igualado a 0. Igualando a 0 cada factor obtendríamos x menos 5 igual a 0 o x más 3 igual a 0. Con lo que tendríamos la solución de dicha ecuación para los valores x igual a 5 y x igual a negativo 3. Usando la raíz cuadrada también podemos resolver las ecuaciones. En este caso presentamos el ejemplo 2x cuadrado igual a 18. Si dividimos entre 2 ambos términos de la igualdad, podemos obtener x cuadrado igual a 9. Y si obtenemos las raíces cuadradas de ambos términos, obtenemos como resultado x igual a 3 positivo y x igual a 3 negativo. Observamos hace poco dos métodos para poder resolver ecuaciones cuadráticas, el método de factorización y el método de la raíz cuadrada. Cuando hablamos de factorización es que tenemos una expresión de la ecuación cuadrática, en este caso la expresión del lado izquierdo que estaba igualada a 0. Esa expresión, si la podemos factorizar, es mucho más fácil resolverla, ya que esos factores los igualamos a 0 cada uno. Esto por el principio de que si multiplicamos dos números y el resultado es 0, o uno de ellos es 0, o los dos son 0. Entonces podemos hacer eso. De igual manera, si hay una ecuación que la podemos resolver de manera con el método de la raíz cuadrada, entonces nosotros establecemos las raíces cuadradas, la positiva y la negativa para el término. Pero es importante saber cuándo utilizamos uno u otro método, ¿verdad? Así es. Es importante determinar cada uno de los métodos a usar porque esto nos puede facilitar mucho nuestro trabajo, ¿verdad? Y esa es una característica importante del método de factorización y del método de la raíz cuadrada. Aunque hay otros métodos que también nos pueden ayudar a resolver la ecuación como la completación al cuadrado. Sí, de hecho, el método de completación de cuadrado a veces se hace un poco más complejo. Sin embargo, es más conveniente en ciertas ecuaciones cuadráticas. Dependiendo de la ecuación que se nos ha dado, podemos identificar qué método utilizar para hacerlo. Bueno, a continuación vamos a ver los otros métodos que utilizamos para resolver ecuaciones cuadráticas. Usando la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática nos dice, bueno, las soluciones de la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0 vienen dadas por x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c, y todo eso dividido entre 2 por a, donde b cuadrado menos 4ac es mayor o igual que 0. Vemos ahí, resuelva 3x cuadrado más 5x más 1 igual a 0. Sustituyendo los valores, observamos que a es 3, b es 5 y c es 1. Al sustituir, obtenemos las soluciones. Y vemos que menos 5 más menos raíz de 5 al cuadrado menos 4 por 3 por 1 y todo eso dividido entre 2 por 3. Resolviendo, mis soluciones se identifican como menos 5 más menos raíz de 13 sobre 6. La positiva. Entonces tenemos 2, ¿verdad? Tomando el signo positivo y tomando el signo negativo. Menos 5 más raíz de 13 sobre 6 y menos 5 menos raíz de 13 sobre 6. Estamos presentando un método que
En lo particular a los estudiantes les gusta muchísimo porque es fácil resolver ecuaciones con este método. Así es. Y es interesante saber que con este método podemos observar fácilmente si la ecuación que se nos ha presentado tiene una solución, dos soluciones o no tiene soluciones en los reales. Así es, en realidad ya la fórmula cuadrática se aplica para cualquier ecuación cuadrática que a mí me dé. Entonces, si nosotros sabemos cómo aplicarla, obtenemos las soluciones. Si lo que queda dentro de la raíz cuadrada al querer resolver nos da negativo, entonces ahí nosotros decimos no tiene solución en los números reales. Es por eso que en la definición exigimos que el término que queda dentro de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual que 0. Debe ser mayor que 0 o puede ser igual a 0. Cuando este es 0 es que nosotros encontramos que la solución es 1, ¿verdad? Entonces, eso es importante conocerlo y la fórmula cuadrática creo que muchos de los estudiantes se la saben porque es un método bastante fácil para resolver este tipo de ecuaciones. Vamos a ver un ejemplo entonces a continuación. La altura de un triángulo mide 6 centímetros más que su base. Si el área de este triángulo es 20 centímetros cuadrados, ¿cuánto mide la altura? Representamos la base con x, la altura con x más 6. Obtenemos la siguiente expresión a igual a x por x más 6 entre 2 para calcular el área. Sustituyendo el área que es 20, obtenemos la expresión 20 igual a x por x más 6 entre 2. De lo cual obtenemos la siguiente expresión, x cuadrado más 6x menos 40 igual a 0. Si resolvemos por factorización esta ecuación cuadrática, vamos a obtener x más 10 por x menos 4 igual a 0. De lo cual obtenemos dos soluciones, x igual a negativo 10 y x igual a 4. El valor que satisface la ecuación es x igual a 4, porque las dimensiones son positivas. Por lo tanto, la altura mide 10 centímetros. Observamos cómo podemos utilizar una ecuación cuadrática para resolver un problema y eso es lo que se pide en el problema que nosotros planteamos para el día de hoy. Acabamos de ver un problema sobre el área de un triángulo. Entonces se pide encontrar, en este caso, la altura del triángulo teniendo en cuenta ya el área que se nos da y la condición de la altura respecto de la base. Yo creo que al plantear esa ecuación es muchas veces lo que se hace difícil, ¿verdad? Sí, muchas veces lo que cuesta es visualizar cómo utilizar cada uno de los datos que se nos plantean en el problema y en especial cuando son ecuaciones cuadráticas. Así es, entonces, bueno, en este caso hay que saberse cómo calcular el área de un triángulo. A su vez, planteamos la ecuación y la resolvimos por un método sencillo que es el de factorización. Esperamos que todas las pistas que les hemos dado hayan sido de mucha utilidad en la solución del problema. Tome papel y lápiz para que usted pueda obtener esta solución. Vamos a ir a una pausa comercial, pero no olviden que al finalizar el programa, siempre en la última parte, damos la solución al problema. Y esperamos que coincidan con la suya. No nos cambien. En esta primera parte de Matemáticas Prácticas se nos ha presentado un problema de aplicación, asimismo nos han dado las herramientas necesarias para poder resolverlo. Recuerde que el tema que estamos viendo es ecuaciones cuadráticas, así que no se vaya porque ya regresamos con más de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.